muy mal rollo. No, tengo el rojo y esto, de haberme hecho las cejas y el bigote. Que llevo unas pintas. Me da todo el mal rollo venir a darle de cenar a esta mujer. Porque parece salida de una peli de miedo, tío. Y quedarme con niñas solas es que me da un chungo. Y le tengo que dar esto. Y es que está más muerta que viva. Me da mucho miedo esta tía. Ay. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan, y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia, amigos, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto un vídeo lamentable de una cuidadora en un geriátrico donde se burlaba de una anciana, donde hablaba de forma despectiva de esa anciana. Y hemos sacado estas imágenes básicamente para que vean a personas que jamás tienen que estar contratadas, y menos cuidando a personas mayores. El respeto a las personas mayores, amigos, es esencial para una sociedad. Es la base, porque una sociedad que no respeta a las personas mayores es una sociedad muerta, desagradecida, sin corazón, sin alma. Y eso es el ejemplo que nunca tiene que llevarnos a ningún lado, el de esta señora. Gracias, que la han despedido después de este vídeo que has hecho viral, ya soy todos los medios. Queríamos hacer referencia, lo íbamos a sacar ayer, pero al final no nos dio tiempo. Vamos a lo que está pasando en la actualidad política. Y la actualidad política es que cada día que pasa, el trío Calatrava, o sea, esos tipos que se han reunido, esa reunión siniestra entre Zapatero, Illa y Pedro Sánchez, están viendo las posibilidades a ver por dónde pueden ir. La gran posibilidad, el plan perfecto, es reunirse de nuevo con Puigdemont para llegar a acuerdos, no solo con el presupuesto, sino, como les contamos ayer, si hubiera algún tipo de suplicatorios al Congreso, pues que apoyara contra Pedro Sánchez, pues que no se aprobara, efectivamente. Pero ojo, que las informaciones que están llegando de esos informes de la UCO, que pueden ser demoledores, es que se van a adelantar, atención, detenciones en este mes de agosto. Se está hablando que a finales de agosto puede haber 3 detenciones muy determinantes del entorno de Pedro Sánchez. Atención, amigos, que esta noticia podría reventar las vacaciones de Pedro Sánchez, y se está hablando de personas muy importantes dentro del entorno de Pedro Sánchez. La información es que ya las investigaciones están muy avanzadas y hay pruebas contundentes de las personas que rodean al presidente del gobierno. Pedro Sánchez estaría en estos instantes preparando cualquier tipo de actuación este verano, sobre todo para evitar su caída, porque, como dijimos ayer, solo estando en la presidencia del gobierno puede evitar, amigos, no solo no ir a la cárcel, sino incluso hacer acciones que eviten su enjuiciamiento. En definitiva, esas noticias se juntan con la entrevista de hoy de Santos Cerdá. Una entrevista que no ha sido una entrevista para tener a la ligera. Santos Cerdá ha perdido que le entrevistaran en la cárcel, y ha sido La Vanguardia. Y más o menos ha llegado a decir a Pedro Sánchez, en una amenaza velada, que es raro que Pedro Sánchez no sepa cómo es, que no le conozca ya lo bastante, como diciéndole que mi silencio tiene un tiempo y tiene un precio. El señor Santos Cerdá ya ha puesto ese recurso de amparo ante el Constitucional. Veamos cómo va ese recurso de amparo. Si ese recurso de amparo no le funciona a Santos Cerdá para sacarle de la cárcel, empezará, amigos, a preocuparse, y muy serio. Porque Santos Cerdá es el amo del calabozo de todos los secretos de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y hoy le ha lanzado, amigos, una amenaza velada que los medios de comunicación no cuentan, pero es efectivo. ¿Por qué Santos Cerdá ha lanzado esa entrevista? Para defenderse, lógicamente, y sobre todo para marcar los tiempos a Pedro Sánchez. Yo aquí no voy a estar de por vida. Yo aquí, que lo tengas claro, tú ya me conoces, tú ya sabes cómo soy.
Eso es lo que le ha dicho Santos Cerdá. Es verdad que los medios de comunicación lo han metido en otro paquete, pero es que Santos Cerdá ha llegado a decirle, cuando le preguntan si hubo financiación ilegal dentro del Partido Socialista, dice que yo sepa no lo desmiente. Porque él ahora mismo está en su defensa personal, diciendo que esto es una operación de la UCO, que la han detenido porque es secretario de organización del Partido Socialista, sigue con ese rollo. Pero es cierto que se le está acabando la paciencia. Y ojo, que esto no es que sea una bomba, pero sí es una turbulencia muy importante que resuena con mucha fuerza en Moncloa. Los mensajes indirectos cada vez son más constantes. Y son más constantes porque lo que el número 3 del Partido Socialista no esperaba es entrar en prisión. Lo que no esperaba es, sobre todo, que de momento le estén dejando de lado. Y sobre todo, amigos, lo que él no esperaba es que tuvieran ya pruebas la UCO tan contundentes de él, porque le han detenido haciendo investigaciones a terceros. Ahora están haciendo investigaciones sobre él. Y lo que va a salir sobre él, amigos, puede ser determinante y que enlace con el número 1. Pero ¿cuánto durará Santos Cerdá? ¿Cuánto tiempo estará Santos Cerdá aguantando en la cárcel? Pues el tiempo nos dirá. Es cierto que de momento está en el lado de los malos. Tiene a abogados socialistas y los socialistas le están de alguna forma controlando. Con visitas a la cárcel, las cloacas del Partido Socialista le han prometido moverse para intentar reventar el caso. Los medios de comunicación, pues de momento han parado toda esa crítica masiva sobre Santos Cerdá, pero lo cierto es que Santos Cerdá, cada día que pasa, se encuentra más solo. Y mientras él está entre los barrotes de prisión, Sánchez sigue blindado en Moncloa. Por eso esos mensajes, amigos, que son aterradores para Moncloa. No te olvides de mí. Acuérdate de la promesa que me hiciste. Santos Cerdá no fue a Ferraz y dijo, voy a dimitir de diputado y aquí muy buenas. No. Santos Cerdá dejó su acta de diputado porque Pedro Sánchez le hizo una promesa de que iban a dar la cara por él. Pero esa promesa, que parecía muy cercana en el tiempo, parece que se empieza a dilatar. Y lo que parecía que iban a ser días o horas, se están convirtiendo ya en meses. Y lo peor ya no es que ya lleve un mes en prisión, sino que cuando ya estás en prisión, los compañeros empiezan a olvidar. Por eso, Santos Cerdá ha dicho, Sánchez ya debería saber cómo soy. Como diciendo, como no cumplas, prepárate para lo que viene. ¿Se imaginan a Santos Cerdá cantando? ¿Se imaginan a Santos Cerdá tirando de la manta? Pues puede ser exactamente lo mismo que pasó con Aldama, que a los 40 días empezó a cantar. Pero puede ser exactamente lo mismo que pasó con Ábalos, que ya ha dicho que está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción. O puede ser exactamente lo mismo que pasó con Koldo, que al parecer ya está colaborando con la UCO. Amigos, que la cárcel y la imputación y la soledad hace que uno empiece a mirar por sus lentejas. Y Santos Cerdá, que de momento tiene la promesa de Pedro Sánchez y que aguante para ver hasta dónde puede llegar, se puede hartar. Porque cuando le venga el próximo tsunami de pruebas, de grabaciones, etcétera, es que este hombre se está hablando de que puede estar 30 años en prisión. Se puede pudrir en la cárcel, a no ser que llegue un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. ¿Que tire de la cuerda? El tiempo lo dirá. Pero es cierto que ahora mismo el distanciamiento entre Santos Cerdá y el Partido Socialista cada vez es más grande. La soledad de la cárcel, amigos. Pero, ojo, que en esa soledad de la cárcel tenemos que hablar de Koldo y de lo que hablamos ayer, que luego hablaremos. Koldo, amigos, según las investigaciones, podría haber sido las orejas y los ojos de Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero Santos Cerdá es evidente, como dice el Supremo, que es la mano derecha de Pedro Sánchez, que Santos Cerdá es uno de los directores de la organización criminal y efectivamente, tarde o temprano, la conexión Santos Cerdá-Pedro Sánchez por medio, presuntamente, de la financiación ilegal del Partido Socialista va a salir. De hecho, Santos Cerdá ni siquiera ha negado que haya financiación ilegal dentro del Partido Socialista. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia y dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y critica el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le incrimina. No he hecho nada de lo que dice la OCU, ha asegurado. En una entrevista de La Vanguardia, mediante un cuestionario escrito remitido a sus abogados, Cerdán asegura que han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad. Ha dicho. Además, ha insistido en no reconocer los audios atribuidos a Koldo y se ha defendido de las acusaciones aseverando que de ninguna manera influyó en las concesiones de obra pública. Dando pistas sobre su defensa, Cerdán ha incidido en relación al supuesto amaño de licitaciones públicas en que no podría ni aunque hubiera querido porque no tenía acceso ni poder para hacerlo. En relación a las manifestaciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su exmano derecha, el propio Cerdán ha afirmado que las valoraciones las juzgará el tiempo. Con lo que me conoce Pedro, pensé que lo tendría claro. También ha contestado a la pregunta de si cree que el PSOE se ha financiado ilegalmente, a lo que ha respondido: no, que yo sepa, no. Finalmente ha afirmado que siente el daño que le ha hecho al PSOE, pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él. Si no hubiera sido secretario de organización, no me hubiera visto en esta, ha añadido. Pues amigos, ahí tenemos el análisis de una entrevista que es un antes y un después. Es un mensaje entreverado y sobre todo cuando habla, hay una cosa que es determinante. ¿Ha habido financiación ilegal en el Partido Socialista? Dice, no, que no, yo sepa, dice. O sea, tendría que haber dicho, no, eso es totalmente falso. No, que yo sepa. O sea, que insinúa que puede haber o que hay en estos instantes. Y sobre todo el mensaje a Pedro Sánchez. Ya tendría que saber cómo soy yo. No como diciendo que yo soy honrado, no, el mensaje es: oye Pedro, me prometiste esto y no estás cumpliendo absolutamente en nada. Porque la situación, amigos, del Pedro Sánchez y Moncloa cada día es más complicada. Lo que estamos hablando que puede haber detenciones a finales de mes, a finales de agosto. Estamos hablando de que los informes, los 4 informes de la UCO, van a ser demoledores, porque es que después de esos 4 van a venir otros más, porque esto no para. Estamos viendo, amigos, que el gobierno se empieza a deshacer como un azucarillo, como tal. Otro torpedo al estilo Santos Cerdá y esto se cae, a pesar de que Sánchez tiene órdenes de Zapatero de aguantar por activa y por pasiva, pero esto... quien esté con Pedro Sánchez va a caer con él, porque va a manchar a todo el mundo. Y es que Pedro Sánchez, en toda esta película, ha abandonado a Occidente para irse con el eje del mal, concretamente con China. Cuando fue a China, amigos, pues negoció cosas tremendas para la seguridad del Estado. Estamos hablando de que, al parecer, Huawei, pues viene de la mano del señor Pepiño Blanco. Huawei, la CEO de Huawei, fue la mujer de Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. ¿Y quién está detrás del gobierno chino? ¿Quién es el lobista del gobierno chino? Pues ¿quién más es? José Luis Rodríguez Zapatero, cuya empresa lobista, el CNI, la ha catalogado al dueño de esa misma empresa como un espía de China. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Pues el famoso sistema Sintel, que es de escuchas, que utilizan los cuerpos de seguridad del Estado, pues directamente se lo ha dado a Huawei. Una empresa, a todas luces, según Estados Unidos, que está controlada de una u otra forma por China, o sea, por los espías chinos. Lo que pone en jaque toda la seguridad, no solo de España, sino de Occidente, ya que se comparte información.
Y los chinos tendrían no solo información a todas las grabaciones y a todas las cosas que investiga la Fuerza de Seguridad de Estado, sino ese intercambio de información con terceros, con países aliados. Pero claro, la pregunta del millón es la siguiente. Si Pedro Sánchez quiere echar a Marlaska porque Marlaska es incapaz de controlar a la UCO y de tener información de la UCO antes que el resto, pues ahora Pedro Sánchez tiene la oportunidad de oro por medio de los espías chinos. ¿Por qué? Porque si todas las grabaciones de los espías, de los cuerpos de seguridad del Estado y todos los altercados van a ir al sistema de Huawei, pues el gobierno chino tendría acceso a toda esa información que luego la UCO saca los informes antes que nadie, antes igual al mismo tiempo prácticamente que la UCO, porque la tendría que almacenar, y así Pedro Sánchez podría tener información por los servicios secretos chinos. Atención amigos, que es que con Pedro Sánchez todo vuela así. No solo se está vendiendo a los chinos, sino que está poniendo en riesgo la seguridad de todos los españoles. ¿A cambio de qué? De poder tener presuntamente información privilegiada de las investigaciones de la Guardia Civil sobre la corrupción que la acecha. Porque es que, claro, de momento, como la UCO está cumpliendo con la ley que está haciendo de policía judicial y solo le da la información y su jefe es el juez de turno, pues Pedro Sánchez, lógicamente, le ha dicho a Marlaska que se va a ir porque no es capaz de controlar que esa información se la filtren primero a ellos para actuar. Pero ahora, con esto de Huawei, podrían tener acceso a grabaciones, a sistemas de escucha y a mucha información que no tiene el presidente del gobierno. Y todo esto a cambio de vendernos a los chinos. Pero es que los chinos ahora mismo, amigos, son los que están sujetando a Pedro Sánchez Pérez Castejón y al señor Zapatero. Porque esto es un muerto viviente que se está reforzando con el eje del mal. Y ojo, y es que ya la entrada de China en las estructuras de España nos está convirtiendo en una colonia. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, donde el Partido Popular denuncia abiertamente pues, la convivencia de Pedro Sánchez con Huawei, los espías chinos y el gobierno chino. Escúchenlo. ¿Qué empresa le lleva los asuntos públicos a Huawei en Europa? La empresa de José Blanco, que es la cara visible de una agencia constituida con Antonio Hernando, hasta hace no mucho jefe de gabinete adjunto de Pedro Sánchez y, no por casualidad, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España. Ustedes pueden considerar que yo soy un tanto suspicaz, o si quieren pueden trazar conmigo la delgada línea que se puede ver, que es la delgada línea del sospechoso habitual de siempre, la del mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela, la del mediador de Puigdemont en Waterloo, la del operador político a sueldo de regímenes autoritarios del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que dar una explicación sobre esta situación. Ha llegado el momento de decir dónde termina el zapaterismo y dónde comienza el gobierno de Pedro Sánchez. Porque esto ya no es una cuestión de amiguismos ni de partidismo, es una cuestión de seguridad nacional. Y nos van a tener que explicar si aquello de la Alianza de las Civilizaciones no era ningún proyecto internacional de paz, ni de integración, ni de cultura, sino una alianza del mal. Una enorme excusa para encubrir contratos con narcodictaduras y regímenes autoritarios para financiar un retiro dorado a José Luis Rodríguez Zapatero a costa de la dignidad democrática de todos los españoles. Es más, es evidente, amigos, Zapatero es el jefe de Puebla, es el representante de China en Puebla, es el representante de China en Europa y es el representante de la narcodictadura venezolana en el resto del mundo. Por supuesto que Zapatero representa el eje del mal. ¿Dónde empieza el sanchismo y dónde termina el zapaterismo? Si es que es lo mismo, si es que es lo mismo. Zapatero, amigos, es una persona que ha hecho un daño a España terrible y Pedro Sánchez igual, lo está continuando, la labor de destrucción del país. A cambio de la seguridad nacional, le importa un pimiento la seguridad nacional y a Zapatero menos. Nos han vendido el Sáhara a cambio de nada, somos el hazmerreír del mundo a cambio de nada, se han vendido a los chinos a cambio de nada o a cambio de 4 mondas de patatas en relación de lo que vale el país, porque los chinos lo que hacen es
se gasta 100 millones de euros y compra a todos los políticos socialistas que tienen alrededor y entran por la puerta grande. Esta es la realidad. Pero ¿cómo vamos a tener, amigos, nuestras escuchas de los servicios de la policía española? ¿Cómo van a estar en manos de los espías chinos? ¿En qué cabeza cabe, cuando ya ha sido avisado por la CIA, por los Estados Unidos, que Huawei no es una empresa fiable? Que Huawei es una empresa que puede filtrar la información al gobierno chino y a los espías chinos. Pero yo creo, como he dicho antes, que lo ha hecho con toda la intención para así tener información de primera mano de todos los casos de corrupción. Mientras tanto, Pedro Sánchez, amigos, está que trina con la famosa lona de Hazte Oír y se va a personar contra Hazte Oír para esa querella por injurias y calumnias que pretende poner. Pero, efectivamente, Pedro Sánchez se le olvida lo que es el procedimiento penal, que previamente a cualquier querella de injurias y calumnias tiene que haber un acto de conciliación, que él no ha hecho. Por lo tanto, el proceso se tendría que acabar ahí. Pero, ojo, que Pedro Sánchez está ya, como hemos dicho ayer, las ratas, cuando están acorraladas, amigos, son muy peligrosas. Escuchen el siguiente vídeo. La jueza ha aceptado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se persone como acusación particular en la causa abierta por la colocación por parte de Hazte Oír de una lona frente al Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo. El presidente del Gobierno había pedido personarse como perjudicado en la causa, en la que se investiga si la organización pudo cometer un delito de injurias con publicidad al colgar dicha pancarta frente a la Cámara Baja. Según fuentes, Hazte Oír ya ha recurrido esta decisión al considerar que no debería haberse aceptado la personación de Sánchez, ya que no intentó llegar a una conciliación previa, sino que acudió directamente a la vía penal. Pues ese es el proceso penal. Tiene que haber conciliación previa. Si Sánchez no la ha hecho, lógicamente no puede personarse. Es de perogrullo. No sé cómo lo ha aceptado. Pero esto de la lona de Sánchez es corrupto. Vamos a analizarla con la corrupción. Puede ser la corrupción moral, ética o económica. No hay corrupción moral cuando Sánchez aprueba la ley de amnistía a cambio de la presidencia del gobierno y se vende a un tipo como a un Puigdemont. No hay corrupción. No es una corrupción ética y moral. Y sobre todo una corrupción de las instituciones para comprar el poder. Pero cuando se dice corrupto, se le puede decir también porque alrededor suyo todos están imputados o procesados. No, es que yo no sabía nada. Bueno, hay corrupción también porque no ha actuado o porque ha hecho la vista gorda, presuntamente. En definitiva, amigos, Pedro Sánchez comete un error. Otro más, que siga, porque esto, lógicamente, le va a tener muchísima más publicidad y va a hacer que la lona siga teniendo presencia a pesar de la que la quitaron, de la forma que la quitaron. Pero atención, amigos, lo que ha pasado en Barcelona. Atención, porque es que las agresiones ya de magrebíes, y vamos a hablarlo así, están falsando toda lógica. O sea, el señor Mohamed VI nos está mandando a todos los indultados, cada año 20.000 personas que saca de la cárcel, y las está enviando a España, y esto se está convirtiendo en un infierno. Violencia muy grande cada día y sobre todo ejercida, lo vamos a decir, por personas magrebís. Esto no quiere decir que el resto de los magrebís sean delincuentes, pero sí una gran parte de los delitos que están cometiendo lo están cometiendo personas de origen magrebí. Las imágenes que van a ver a ustedes ahora, amigos, son brutales. Como un tipo echa lejía a una dependiente de una gasolinera para robarle. Vamos a verlas porque son imágenes brutales, véanlo. Ahí lo tenemos en pantalla, vean, el tipo compra una garrafa de lejía, la abre tranquilamente y se lo echa a la cara a la mujer. Fíjense ustedes qué mala sangre tiene ese tiparraco, que luego roba abiertamente y le importa un pimiento porque sabe que le están grabando y seguramente que tenga antecedentes penales, amigos. ¿A ese señor no habría que expulsarle? Se lo pregunto a ustedes.
a ese señor que ha venido aquí a delinquir, ¿no habría que mandarle al guano? ¿O no? Según la izquierda, no. Según la izquierda, a este tipo que viene a delinquir, tenemos que cogerles y darles una paguita, darle una casa y darle papeles. Eso es lo que pide la izquierda, lo que dicen. En vez de aplicarse la ley, no, que el resto de personas, con su sangre, con su esfuerzo, le paguen encima una paguita, un piso y que le den papeles. Ya está bien la broma, amigos. Ya está bien la broma de que nos tomen por imbéciles. Y hoy, como todos los días, tenemos un súper programa. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros, amigos, en el programa de hoy, no se lo tienen que perder, va a estar el doctor Juan Jara. También va a estar nuestro querido Pérez Roldán, Juan de Dios Dávila, Esperanza Aguirre, el señor Sergio Cebolla y Gustavo de Aristigui, junto a nuestro querido, ya un clásico, Fernando Sancho. Recordarles que nos pueden ver TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Ya saben que estamos en la plataforma Roku, en los Estados Unidos de América. También estamos en las cableras americanas por medio de TVL. Y, como no, aquí en España estamos en la plataforma Digi, que nos pueden ver desde cualquier parte de España por medio de Digi, por solo 7 euros, amigos. En redes sociales, pues como ya saben, en YouTube, desde aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de luz que nos siguen todos los días, y pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728673. Y recordamos que sigue el sorteo de 2 cenas en el restaurante Terracota Plaza de España, 2 cenas valoradas en 120 euros, y pueden mandar la palabra cena más su nombre y apellidos al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y recuerden que el jueves, todos los jueves a las 23:45 daremos los ganadores. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque ayer las grabaciones que salieron de Koldo, hablando abiertamente a Ábalos de que iba a pasar grabaciones de Santos Cerdá al jefe, al número 1, a Sánchez, respecto a lo que hizo en Pamplona, ya se levantaron todas las sospechas. Lo que la UCO empieza a sospechar y empieza a tener más claro es que Koldo podría ser los ojos y oídos de Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español. Sí, señores. Koldo, persona de máxima de confianza de Pedro Sánchez. Koldo no podía tener tanto poder si no se lo dio Pedro Sánchez Pérez Castejón. Koldo no era ni el empleado de Ábalos ni de Santos Cerdá. No. Koldo era la persona que Sánchez había puesto para vigilar presuntamente al Partido Socialista Obrero Español. Porque es que cada filtración y cada informe que sale a la luz no deja lugar a las dudas. Koldo no era un simple asesor, ayudante o chofer o escolta, no, señores. Era el hombre que lo sabía absolutamente todo. No solo lo sabía absolutamente todo, sino que encima lo tenía grabado todo. Y es que, amigos, controlaba lo que pasaba en el Partido Socialista. Y además reportaba. ¿A quién? Pues al número 1. ¿A quién va a reportar? ¿A quién va a reportar Koldo? Que le había dado carta blanca a Sánchez para reunirse con presidentes de comunidades autónomas, para reunirse con concejales, con delegados de gobiernos, con consejeros, con ministros, con jefes de Estado de otros países. Pues ¿a quién iba a reportar? Al que le había abierto las puertas, al número 1, a Pedro Sánchez Pérez Castejón, si es de perogrullo. Es que es de perogrullo. Y ayer en esa grabación, que vieron ustedes que aquí le sacamos,
Se lo dice a Ábalos. Le dice, como Santos Cerdá no me atiendan, no me pague lo que me debe, voy a llevar la grabación a Pedro Sánchez. Es que no era la primera vez que le llevaba grabaciones, amigos, lo que se intuye de esa conversación. Por lo tanto, lo sabía absolutamente todo el número uno. Lo sabía absolutamente todo. Porque lo que no está claro es que este hombre estuviera zascandileando por todo el Partido Socialista por medio del gobierno, como Pedro por su casa y nunca mejor dicho, sin un pasaporte, amigos, un pasaporte en sus manos. Y es que lo volvemos a decir, así lo empieza a acreditar las filtraciones y las investigaciones de la UCO. ¿Quién colocó a Koldo en todos los círculos de poder? Evidentemente. ¿Quién quería tener a Koldo en todos los círculos de poder? ¿Y por qué quería tener a Koldo en todos los círculos de poder? ¿Por qué Koldo se movía con total impunidad dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno? Pues, visto lo visto y visto las relaciones, porque así se tenía controlado a todo el mundo. Era como una pequeña estasis, presuntamente, del Partido Socialista. Pues ¿quién tenía metido a Koldo en todos los círculos de poder? Lo pone en su libro de Resistencia. Como con Koldo directamente le guardó las urnas que presuntamente previamente habían manipulado para las elecciones. Es el número uno, amigos, y lo sabía absolutamente todo. Y es que la UCO está a punto de detectarlo, porque ya tiene indicios muy serios de que el número uno sabía todo, porque su hombre de confianza, su hombre para todos, sus hombres, los oídos y los ojos de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, según las sospechas de la UCO, es Koldo García, quien tejió una red de influencia para proteger al núcleo duro del Partido Socialista. Y es que la UCO sabe que Koldo es el hombre clave y que tejió esa red de influencias cuyo objetivo era proteger al número uno, no era otro, amigos. Cada movimiento, cada grabación que planeaba Koldo está bajo la sombra de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque ¿quién se pudo beneficiar de todo esto? ¿Quién quería tener a todos espiados? El número uno. De esa forma controlaba totalmente al partido y al gobierno. Pero según estas noticias y según estos indicios de la UCO, ¿hasta cuánto sabía Pedro Sánchez Pérez Castejón? ¿Hasta cuándo? ¿Un 100%, un 50%, un 5%? ¿Y hasta cuánto va a fingir Pedro Sánchez que no sabe nada? ¿Hasta cuándo va a fingir Pedro Sánchez y Moncloa que no sabe nada? Pues ya se lo digo yo, amigos. Hasta que la UCO saque toda la verdad en esos informes que van a ser demoledores. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar porque además hoy viene el programa repleto de noticias. Estamos en agosto, amigos, martes, agosto, 5 de agosto, y es que la actualidad política está en plena ebullición. Es increíble la cantidad de noticias que da este gobierno. Dice la noticia, Santos Cerdá habla desde prisión. Con lo que me conoce Pedro, yo pensé que lo tendría claro. Señor Fernando Sancho, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches a todos los espectadores y a usted, don Jesús Ángel, y a todos los que están allí con vosotros compartiendo el plato. Señor don Fernando, si Sánchez lo tiene claro con lo que conoce a Santos Cerdá, yo pensé que lo tendría claro, dice Santos Cerdá. Es un mensaje brutal contra Pedro Sánchez, brutal. O sea, eso es una amenaza en toda regla
como diciendo, tú me prometiste esto, esto y esto, y parece que todavía no me conoces. Cuéntenos. Bueno, yo creo que en la entrevista, aunque no ha sido una entrevista como tal, sino que ha sido unas declaraciones a La Vanguardia a través de un sistema de escritos, no ha sido personal, sino preguntas, respuestas y todo perfectamente calculado por Santos Cerdán. Yo creo que tiene tres aspectos o tres dardos, digamos, tres dardos muy claros, ¿no? El primero, obviamente, es este dardo que acaba de mencionar usted, don Jesús Ángel, hacia Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Por qué? Porque le dice claramente, Pedro, además se lo dice así, Pedro, no le llama de otra manera, me conoces perfectamente, que lo que está traducido, lo que le está diciendo es, Pedro, tú sabías todo, exactamente todo lo que yo hacía. O sea, es que se lo ha dicho más claro agua. Quiero decir, lo que está diciendo Santos Cerdán es de que todo lo que puedan decir que ha estado haciendo Santos Cerdán, para bien o para mal, sea ilícito penal o no sea ilícito penal, era con el conocimiento de Pedro Sánchez. Eso es lo que ha dicho Santos Cerdán. O sea, así de claro, vamos, porque es que ya no lo ha podido decir más claro. Hay quien puede decir cuando le han preguntado a los responsables del Partido Socialista, bueno, no, tiran balones fuera, pero es que, don Jesús Ángel, yo no sé si usted coincide conmigo, pero es que no se puede decir más claro, todo lo que yo estaba haciendo era bajo tu conocimiento. No, es que es blanco y en botella, como dice usted, estoy totalmente de acuerdo. Como dice Bolaños, o sea, pero yo creo que el mensaje ha sido así de claro, y así de directo, porque cualquier persona, digamos, que tenga capacidad, una mínima capacidad de análisis, llega a la misma conclusión. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Santos Cerdán con todo lo que me conoce? ¿Cómo es que me voy diciendo, pero si lo sabías tú todo? Es que no se puede decir de otra manera más clara. No se puede decir señor con más Sancho, claridad. señor Sancho, yo sabía que cuando Santos Cerdán pide el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, eso no es un mensaje a Pedro Sánchez. O me sacas de prisión con el Constitucional o vamos a ver. Y hoy ha empezado a lanzar. Es verdad que no es una bomba, pero sí es un temblor bastante llamativo. No, es muy, muy fuerte porque además ha sido una relación causa-efecto. Es decir, ha sido el Constitucional decir ayer o antes de ayer que no lo iba a llevar a la sala de vacaciones, que precisamente, te digo una cosa, Jesús Ángel, bueno, tú lo sabes perfectamente, que mejor que yo por tu condición de jurista, que las salas de vacaciones están para tratar asuntos de este tipo, sobre todo de asuntos en los que se pueda cuestionar o alguien pueda hacer algún tipo de recurso sobre lo que es una prisión provisional, por ejemplo. Fundamentalmente están concebidas así para entrar en asuntos de urgencia de ese tipo, de esa naturaleza, ¿no?, que afectan a la prisión de una persona. Quiero decir que normalmente la sala de vacaciones está concebida para ese tipo de urgencias y, sin embargo, ha pasado de llevar el asunto a la sala de vacaciones, posiblemente porque Pumpido está abrasado, totalmente abrasado, y lo ha llevado a reparto para después de agosto. Lo ha llevado a reparto, que además ha caído en manos del magistrado conservador, la ponencia Macías. Bien, esto justo ha sido hacerse público este hecho y empezar a alargar Santos Cerdán. Claro, hubo un momento en que, yo no sé si se acuerda usted, no hace tanto, como todos los medios sanchistas, todos los medios del sanchismo, desde la 1 hasta, bueno, todos, absolutamente todos, empezaron a contarnos la película de que Santos Cerdán estaba extraordinariamente bien en la cárcel. Que sabemos que allí era como casi mejor que en su casa, ¿no? Que tenía una extraordinaria relación con todos los presos, que un preso le había pagado la peluquería, que jugaba al dominó, que jugaba a las cartas, o sea, y lo que se está demostrando es que no. O sea, que la cárcel le está pesando muchísimo a Santos Cerdán. Y además la expectativa de que tiene cárcel por delante, porque vamos a ver qué pasa en septiembre con lo que con la ponencia que vea y si da el amparo o no da el amparo, el Constitucional, que en cualquier caso yo le digo, don Jesús Ángel, que si de alguna forma le da el amparo, será para preguntar al Tribunal Supremo que le diga exactamente, que le precise cuáles son
esas pruebas que podría destruir, pero no lo va a poner en libertad de forma unilateral el Constitucional bajo ningún concepto, porque eso sería un disparate jurídico. Como mucho lo que puede hacer dándole amparo es pedir al Tribunal Supremo que le facilite una información precisa sobre los motivos que le han llevado al ingreso en prisión y las pruebas que hay. Eso es así. No sé si usted coincide conmigo en ese tema. Sí, lógicamente yo creo que sería un escándalo sin precedentes. No, que no lo pueden poner en libertad. Como mucho si le da el amparo, lo que puede pedir es que le dé el Tribunal Supremo, al Tribunal, que le facilite pues porque si no sería un disparate jurídico aparte de una irresponsabilidad. Totalmente, pero es verdad que es una forma de poner a prueba al presidente, es una forma de tantearle hasta dónde puede llegar el presidente, porque si es capaz el presidente de manipular el Tribunal Constitucional para de alguna forma defender a Santos Cerdá, dice, bueno, seguiré callado, pero si no, ahí ya me empezará a marcar distancias. Yo creo que ha sido un misil directo a la línea de flotación de Sánchez, un misil de Santos Cerdán, que dice, yo estoy aquí en la cárcel y tú ahí en la mareta, ¿no? Encima dándome de lado y creyendo que yo puedo ser el, entre comillas, Roldán de Sánchez. Ya sabe que hubo de toda la corrupción del felipismo, pagó Roldán, ¿se acuerda, no? Sí. En aquellos años. Bueno, para que no se nos haga el tiempo, hay otro aspecto que yo creo que Santos Cerdán ha puesto muy contra las cuerdas a Pedro Sánchez, y no solo a Pedro Sánchez, a otros partidos como puede ser el PNV, que de hecho el abogado que tenía el socio de Santos Cerdán ha dicho bye, ¿no? Y ahí lo ha dejado. No quiere saber nada. ¿Por qué? Porque no quiere saber nada porque hay mucho que puede contar, que puede manchar al PNV, y yo creo que se lo han dicho desde el PNV. Este abogado fue político del PNV, alto cargo, dirigente, y lo ha dejado de repente sorpresivamente, coincidiendo con Santos Cerdán, confirmando que fue Anchón Alonso el que abrió las puertas de Bildu y del PNV. Es decir, que Sánchez pudo ser presidente gracias a la mediación de un empresario de la trama. O sea, que es otra de las cuestiones. Santos Cerdá ha dicho que es el arquitecto del poder de Pedro Sánchez Pérez Castejón. O sea, que se prepare como no le complazca. Señor Sancho, le tengo que cortar porque se nos junta con otro Sky. Pues ese es el otro aviso. Y el tercer aviso tiene que ver con la financiación ilegal del Partido Socialista. Exactamente. Don Fernando Sancho, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Gracias igualmente, un abrazo para todos. Y vamos a presentar a nuestros invitados que están aquí con nosotros Pérez Roldán. Buenas noches, don Javier. Muy buenas noches de nuevo. Bueno, una amenaza no velada, sino bastante clara, lo de la entrevista hoy de Santos Cerdá a Pedro Sánchez. Parece que no me conoces, como diciendo, me tienes aquí encerrado y tú mientras en la calle. Bueno, para mí acredita dos cosas el contenido de esa entrevista. Acredita que Cerdán sigue siendo PSOE y sigue estando en el PSOE y está dando una advertencia de cuidado, que como me desamparéis, os desamparo yo a vosotros. Bien, por eso ese aldabonazo. Y por eso, llevando, ya no sé, son 35 días en prisión, todavía no ha hablado, porque sigue siendo PSOE. Pero, claro, recordemos un hecho clave, que es lo siguiente, que también puede cambiar en próximas fechas, muy próximas, la mayoría del Constitucional. Pues claro, Cerdán también quiere presionar para que esto se resuelva mientras, entre comillas, tienen una mayoría controlada. Pero usted, lo de Constitucional, ¿usted cree que va a cambiar la mayoría? Pues vamos a ver, si no me equivoco, porque sinceramente está en la luz de información, pero yo creo que los cargos los puestos que hay que designar corresponden, porque los que caducan, por así decirlo, son del Senado. Y en el Senado tiene mayoría el Partido Popular. Yo ahora mismo tendría que mirarlo detenidamente, pero yo, si no me equivoco, es al Senado a quien le va a corresponder la actualización. Y claro, ahí es verdad que yo ahora mismo no sé si el régimen de mayorías del Partido Popular va a necesitar el apoyo del PSOE o no, pero yo entiendo que ahí hay cierto peligro, sí, porque son 2 tercios. Entonces tienen que negociar. Claro. Entonces no sé si va a haber cambio de mayoría. Vamos muy rápido porque tengo un Sky. Buenas noches, don Juan de Dios. Muy buenas noches. ¿Mensaje de Santos Cerdá a Sánchez?
Hombre, clarísimamente, pero no es solamente que haya un mensaje, es que directamente Santos Cerdán y el presidente forman parte de la misma trama. Es decir, una cosa es que haga estos mensajes en esta entrevista a La Vanguardia, pero vamos, la fundada sospecha social, fundadísima sospecha social, es que el número uno de toda esta trama es Pedro Sánchez. O sea, Evidente. vamos. Pues con nosotros también el doctor Jara. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Don Jesús, buenas noches. Aquí en forma, en el eje del bien. Empujando Contra el eje del mal. Contra el eje del mal, sistemática, habitual e implacablemente. Mensaje brutal de Santos Cerdán hoy. Es la escenificación de los mensajes que lleva lanzando durante las últimas semanas de que entra en prisión. O sea, seguramente, no me creo que para que llegue de dos amigotes de Peugeot los mensajes haga falta sacar en La Vanguardia una entrevista. Me parece a mí. Yo creo que hay otros caminos, ¿no? Seguramente menos luminosos, menos... Pero claro, cuando ya utiliza este camino es que empieza a haber tinieblas en los otros. Que el otro o los otros están llegando con turbidez, con lentitud. Entonces hay que decirle, ¡eh! Y entonces le metes fuego un poco al monte de forma controlada para que, si el otro quiere, responda, ¿no? Y el otro es que no es que no quiera, ya le gustaría, es que no le estamos dejando. Pues amigos, vamos a continuar luego con este tema, pero ayer llamó mucho la atención las declaraciones de Yolanda Díaz hablando de dumping fiscal en la Comunidad de Madrid. Dice, las razones que desmontan la campaña de dumping fiscal de Madrid del gobierno de Sánchez. Buenas noches, señora Aguirre, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien. Gracias por tenerme. Nada, un auténtico placer, como siempre, tenerla aquí en el Mundo al Rojo. Usted ha sido presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, lógicamente, ya la acusaban también de dumping fiscal, las izquierdas. Pero ahora, después de que hayan dado el cupo catalán, que tengan las agallas o el cuajo de acusar a la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal, incluso Yolanda Díaz dice que la Comunidad de Madrid está rompiendo España. ¿Usted qué opina? Bueno, yo ya opiné ayer que todo lo que dice esta señora Yolanda Díaz son disparate tras disparate. A ver, lo que quieren es utilizar la crítica a Ayuso como el España ens roba, Madrid nos roba, para tapar lo que están haciendo ellos, que es que lo que quieren precisamente es poner su propia hacienda catalana, pero además que la paguemos todos los españoles, porque ahora ya reconocen que es un coste enorme, que no puede ser el año 26 ni el 27, que será para el año 28. A ver, a mí me explicaron el otro día que el cupo ya lo había pedido, ya se lo habían ofrecido a Cataluña cuando la Constitución, lo mismo que tenía el País Vasco y Navarra. Y Cataluña no quiso. Parece ser que Miquel Roca dijo, no hay nada más impopular que cobrar los impuestos. Y por eso no quiso y entró en el otro régimen. A mí me parece que dice usted que cuando yo bajaba los impuestos ya me decían que hacía dumping fiscal. No. Yo, cuando empecé a bajar los impuestos, que quité patrimonio, quité sucesiones, quité donaciones, quité una cosa que había sobre el céntimo sanitario. Es que Zapatero dijo la frase famosa de es que bajar impuestos es de izquierdas. Momento que yo aproveché para bajar todos los impuestos inmediatamente y no se atrevieron a criticarlo. De hecho, ya le digo, Zapatero lo dijo y en algunos casos hasta lo hizo. Me parece que quitó el patrimonio, aunque luego lo han vuelto a poner. Lo quitó para toda España. Pero vamos a ver. Aquí, ¿usted cree que Madrid rompe España, como dice Yolanda Díaz? Pero vamos a ver, aquí lo que está pasando, lo que rompe España es que Cataluña dedique su dinero, que el que le llega a ellos, que mucho de él, parte de él al menos es de todos los españoles y desde luego de todos los catalanes que no les han votado para el independentismo, que se dedique a poner embajadas, está poniendo embajadas nuevas en todos los países en los que España tiene embajada y eso cuesta un dineral y además eso sí que rompe España, eso no le importa a la señora Yolanda Díaz porque a la señora Yolanda Díaz solo le importa una cosa,
que es seguir en su puesto. Y por eso el otro día es la única que dijo en el Parlamento, es que yo creo que el señor Sánchez es honrado, es muy honrado, es la única que lo dice. Y lo que quiere es que no la cesen, claro. Pero sin embargo parece que Sumar baja bastante en las encuestas, aunque yo no creo que las encuestas sean otra cosa que una fotografía del momento y que a lo mejor pues luego esa fotografía no es la misma que el día de las elecciones, pero sí marcan una tendencia y la de Sumar desde luego es a la baja. Yo creo que de eso se va a aprovechar Podemos y no sé si se aprovechará el PSOE, que será lo que pretenda. Ya que habla usted de encuestas, ¿por qué está subiendo tanto el partido Santiago Abascal y el Partido Popular, que creció en un primer momento las encuestas, se está paralizando de los 150, 152 escaños? ¿El PP? Sí. ¿Que por qué se paraliza en 152? Sí, ¿por qué no coge ese voto de Vox? ¿Por qué piensa usted que no lo coge? Bueno, Vox originalmente, la inmensa mayoría de los dirigentes de Vox y también de los votantes estaban en el Partido Popular o votaban al Partido Popular. La desgracia fue que cuando los españoles nos dieron 186 escaños, donde nos votaron todos, conservadores, liberales, demócratas cristianos y hasta socialdemócratas, no cumplimos nuestro programa electoral, muy especialmente en el asunto de los impuestos. El otro día se lo dije, dijo el ministro de Hacienda, iba a subir los impuestos más de lo que Izquierda Unida proponía en su programa electoral. Y no derogamos la ley de memoria histórica, no hicimos en el aborto lo que habíamos prometido, habíamos dicho que haríamos una nueva ley electoral y no lo hicimos, tampoco repusimos el plan hidrológico nacional y todas esas cosas no hubieran costado dinero. Es verdad que el gobierno de Rajoy se ocupaba de la economía, que dejó muy maltrecha a Zapatero, pero no es menos cierto que todos esos temas que estaban en el programa no cuestan dinero y sin embargo no lo hicimos. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, cuídese mucho. Y vamos a continuar porque, amigos, están hablando de que la imputada Leire Díaz almacenaba sus archivos de la cloaca con el nombre PSOE y dice que era un libro de hidrocarburos, el señor Pérez Roldán. Yo creo que esta señora va a ir para adelante, ¿no? Hombre, tiene toda la pinta y además, sinceramente, es una querella que ha presentado Astoir, la que ha sido admitida a trámite, querella y denuncia que han ido al mismo juzgado. Y estamos pendientes de otra que se presentó en Badajoz, que, bueno, pues inhibió. Evidentemente, vamos a ver, además un libro de estos temas y hace una investigación tan larga y tiene grabaciones y tiene documentos tan antiguos, caducables. Bien, esta señora además no hay más que tenía que ver los hidrocarburos con acabar con el jefe de la UCA. Claro, es que no cuadra, sería una novela de esas de fantasía ficción, extrañísima, porque no cuadra nada. Además vemos, sinceramente, esta señora cuando habla en público, capacidad para ponerse a escribir una obra que pueda leer alguien. No tiene ni pies ni cabeza esto que sostuvo ella públicamente, y es que además una vez que se ha conocido, que pasa a ser investigada, que sigue haciendo declaraciones en medios de comunicación, espérate a declarar en el juzgado. Creo que esta señora puede dar, meses de gloria. Meses de gloria, dice usted. Pero ya le hago una pregunta a todos. Estamos hablando que Santos Cerdá acaba de mandar ya un auténtico misil a Pedro Sánchez. Luego veremos a Ábalos, que ya ha dicho que va a colaborar con la justicia. Koldo, que está colaborando con la UCO de forma descarada. Si esta mujer empieza también a pillar, porque tarde o temprano esta señora va a ver la cruda realidad y va a empezar a pillar, ¿qué puede pasar en Moncloa? Puede ser un polvorín. Claro, vamos a ver. Nosotros en Astoir llamamos a esto la Rosa Nostra. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí hay, tú me das, yo te doy. Desde el momento en que alguno de estos se sienta desprotegido, dice, ahora me chivo y cuento todo lo que pasa. Y este es el juego, es el típico juego que pasa en las mafias. Cuando en las mafias tú dejas a alguien tirado, ya se buscará se juntará otra familia de otra mafia, bien, para buscar protección e ir contra ti. Y entonces lo que estamos viendo es que los que el PSOE deja caer, cantarán. Los que sostenga, no cantarán, pero llegará un momento en que Sánchez ya se le ve sin fuerza de sostener. Si no se puede sostener a sí mismo,
¿Qué va a sostener a Leire Koldo? Koldo es pesadísimo, Koldo es un tipo de 2 metros, fuerte, o sea, ese no hay quien lo sostenga en brazos. Y entonces va a ir pasando que no van a poder sostener a tantos, es mi opinión. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que le queda, o sea, la cuenta atrás se ha puesto en marcha hace ya unos cuantos meses y lo que va a venir clarísimamente es un tema de financiación ilegal del Partido Socialista y un tema directamente en el que está implicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Yo creo que es clarísimo que eso viene, porque, bueno, yo creo que a nadie se le escapa que, oye, si la mujer, el hermano, los 2 secretarios generales, la mano derecha, hombre, no sé, nosotros miramos en nuestro entorno familiar, laboral, y ¿a cuántos conocemos que hayan ido a la cárcel? Yo ninguno. Hombre, que estés con tal porcentaje de sinvergüenzas, incluyendo tu mujer, incluyendo tu suegro, o sea, tu suegro que se ha beneficiado de la explotación sexual de pobres mujeres que a saber en qué situación estaban para tener que dedicarse a la prostitución. Incluyendo a tu fiscal. Incluyendo al fiscal. O sea, yo creo, sinceramente, y no creo que sea inocencia, yo creo que estamos ante los últimos momentos del presidente del Gobierno, pero que no es solamente que pierda las elecciones y que convoque, es que este presidente del Gobierno tiene que ir a la cárcel. A mí me preocupa la absoluta indolencia e inmoralidad de Pedro Sánchez y asociados. Y ahí pongo a Bolaños, pongo a Illa, en fin, a Francine Armengol, todos estos que están ahí intentando sobrevivir para que no les salpique, ¿no? Entonces, quien presiona ahora mismo a Sánchez es el que todavía no está con la soga al cuello. Los que están todavía en el gabinete, los Yolanda Díaz, el Ángel Víctor Torres, gente que está en la pomada, y el propio Illa, y que mañana pueden verse en Soto del Real o en Extremera, ¿eh? Entonces, ahí hay mucha presión. Y eso realmente me da mucho que pensar. Después, las reformas legales que están planteadas, por ejemplo, el cupo catalán, o el procedimiento por el cual se habilitan a los fiscales como los instructores de las causas penales, abrir la gatera de la carrera judicial y fiscal por la puerta de atrás. Con los tiempos de la justicia, con una oposición que podía hacerlo mejor, sin entrar en detalles, y con estas iniciativas legales, yo no estoy seguro de que esto vaya a pasarle factura a Pedro Sánchez y no pueda terminar la legislatura, sinceramente. Y no es por falta de ganas, es que es un personaje escurridizo, malévolo, que todavía no sé cómo las fuerzas oscuras nos dicen, oye, que pase otro porque tú ya no sirves para nada. Pues no. O sea, este es escurridizo y sigue eludiendo la bola. Y ha corrompido muchas cosas, muchas instancias, y está provocando una sensación de impunidad que a veces provoca en la población un desapego de tal calibre que es que, bueno, por lo que más crece no es el PP ni es Vox, es la abstención. Yo no sé a quién voy a votar. Yo no puedo votar a Pedro Sánchez, pero es que no sé si puedo votar a alguno de los que están enfrente, sinceramente y en conciencia. Entonces, todo eso está ahí y me preocupa muchísimo porque no veo un final, desgraciadamente para España y para el pueblo español, a corto plazo. Vamos a continuar, amigos, porque es cierto que Leire nos va a dar tarde de toros grandiosas, Leire Díaz. Pero atención, que vamos diciendo, o sea, Santos Cerdá, el mensaje ya se empieza a calentar el fuego, Koldo, Leire que va a tirar de la manta sí o sí cuando se enfrente con la realidad. Y luego está Ábalos, amigos. Ábalos, José Luis Ábalos anunció que quiere tirar de la manta contra la corrupción del PSOE. Dice, tengo una voluntad tremenda de colaborar. Señor Pérez Roldán, estamos viendo que el castillo de naipes empieza a caerse. O sea, empieza a caerse porque al final hay una cosa importante. Tiene que mover tanto las estructuras del Estado y las piezas para que no vaya a la cárcel ni Ábalos, ni Koldo, ni Santos Cerdá, ni Leire Díaz,
y 38 altos cargos que también están imputados, porque claro, de eso no se hablan, tiene que mover ficha también para salvar a su hermano, porque su madre se lo está pidiendo día y noche. Esto es verdad que es muy escurridizo y que está llegando a límites insospechados los Sánchez, pero es cierto que parece que se le agota la bombona de oxígeno. Vamos a ver, lo que de verdad hay que interpretar, hay que tener en cuenta que Ábalos es socialista, entonces hay que interpretar las cosas tal. Lo que dice no se puede leer directamente tal como lo dice. Lo que está diciendo es: tengo unas ganas tremendas de que colaboren conmigo. Y si no colaboran conmigo, voy a colaborar yo con la justicia. Porque si hoy por hoy, al momento actual, quisiera colaborar con la justicia, no tiene más que pedir ir al juez a declarar. Está claro que ellos están coaccionando. Que quieren colaborar primero con el PSOE para que le saquen. Pero si no le sacan, van a colaborar con la justicia. ¿Y qué pasa con la advertencia de Ábalos, con la advertencia de Cerdán? Que están viendo que el PSOE no puede protegerles. Entonces están intentando forzar la maquinaria, pero a poco tiempo. Otra cosa es que Sánchez aguanta hasta final de la legislatura. Yo ahí no puedo hacer vaticinios porque es que Sánchez no necesita nada. Una vez que es elegido presidente, le da igual no aprobar ni una sola ley. Y él va a permanecer allí porque lo que está claro es que parece muy complicado que Junts, PNV vayan en una moción de censura a apoyar a un candidato del PP o de Vox. Eso parece imposible. Entonces, él puede aguantar. Pero desde luego su desgaste va a ser tremendo porque todos van a empezar a cantar, porque es que ya no tiene, el PSOE ya no tiene artilugios, no es apoyar a Ábalos, es que es a Ábalos, es que es a Koldo, es a Cerdán, es al hermano, es a la esposa, es al fiscal, es quizá en septiembre, octubre, noviembre Víctor Torres, Francina Armengol, que están por ahí pendientes de los informes de la UCO, de ellos dos. Es que puede ser Pepiño Blanco, que también ya empieza a aparecer que sería el secretario de organización previo a Cerdán y Ábalos. Entonces, claro, ver que ahí hay un itinerario constante del segundo del partido durante todos estos años implicados, pero es que implicar a Pepiño Blanco es implicar al número uno auténtico, que no es Sánchez, es Zapatero. Zapatero. Sánchez es el lugarteniente que da la cara. Pero quien está un poquitín, o es el autor de este cortometraje, esperemos que de verdad sea cortometraje, es el autor del guión de este cortometraje, Zapatero, tiene gran... Sí, pero yo creo que el castillo de naipes se está derrumbando. Es decir, el tema de Cerdán es que ya hasta Pedro Sánchez ha tenido que hablar en contra de Cerdán. O sea, tengo que decir que es un corrupto, que no pueden admitirlo en el PSOE. O sea, no tiene manera ¿sabes?, de que esto ya quede impune. O sea, sería una cosa muy palpable. Pero además, hombre, también hay que tener en cuenta que lo internacional tiene un peso. Es decir, Zapatero, ¿por qué cae? Pues cae porque tiene que hacer unas políticas que son la reducción de las pensiones y la reducción del sueldo de los funcionarios, porque recibe una llamada de Europa, Banco Central Europeo, en el que le dicen que no se va a comprar más deuda pública española si no toma una serie de medidas económicas que permita aguantar el chaparrón de la crisis en la que estaban. Y eso obliga a Zapatero a dar dos medidas muy graves que le llevan a la derrota. Es decir, el crédito que tiene Zapatero también internacionalmente, que le están sujetando, llega a un punto que dices, mira, que pase el siguiente, que pase Alberto Núñez Feijóo, que va a hacer una política similar, pero no está implicado en todas estas cosas, ¿no? Señor Jara. A ver, yo creo que efectivamente la degradación es evidente, los resortes, el propio Cándido Golpe Pumpido puede estar en liza, como decía don Javier hace un momentito. Bueno, efectivamente, yo no creo que estén ahora con la misma potencia de tiro, con la misma capacidad de corromper, coaccionar, extorsionar que hace un año, hace dos, hace tres. Eso yo creo. Otra cosa es la capacidad del único libro que se le asigna al individuo, que es lo de la resiliencia, ¿no? Es esa capacidad de me lo sopla todo y voy a aguantar aquí. Don Jesús se ríe. Por llamar un poco su atención, para que no se nos queden dormidos en todo caso. Entonces, este tipo es un indolente, es un psicopatón de libro. Y entonces está ardiendo Roma, como cuando Nerón la manda a arder, la culpa es del PP, o de Vox, o de Úrsula, o del Banco Central Europeo, o de Trump. Bueno, pues esto es lo que nos espera, pero que él no va a
permitir, y el precio puede ser impagable por alto, que Junts le retire el apoyo, que el PNV le retire el apoyo, que la ETA le retire el apoyo. No lo va. O sea, él hará todo lo que tenga que hacer. Realmente dirige el proceso. ETA es el que realmente tiene la hoja de ruta, que es lo que está cumpliendo. Ese no va a pasar. Junts, ya veremos, porque está también entre la espada y la pared. Junts. Ojalá. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. ¿Les gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrece un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Amigos, ahora